Damos 2 segundos para que se vayan acomodando. Y ya que está sentado, puede buscar en su Biblia, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Y vamos a leer una porción de la Escritura que estuvimos hablando de ella hoy en la mañana. Y vamos a continuar nosotros. Amén. Viendo qué Dios tiene para nosotros hoy. Amén. ¿Cuántos están alegres? Demuestre que está alegre. Deme una sonrisa Colgate. Los veo tristes, afligidos. Yo creo que es el frío que les está haciendo daño, ¿verdad que sí? Alguien tenemos que culpar. Amén. Pero damos gloria a Dios. Ya todos tienen el pasaje. Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Amén. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Diga gracias, Señor, por los dones. Amén. Y en esta mañana vamos a tratar de hablar un poco de la palabra del Señor. Y quisiéramos considerar lo que el apóstol Pablo, uno de los hombres más utilizados por Dios, que hasta el día de hoy, sus cartas, las palabras que él, siendo inspirado por el Espíritu, escribió y dejó a la iglesia, amén, nos han servido como inspiración a muchos y nos sirven como modelo para que podamos nosotros, en nombre del Señor, seguir el ejemplo de este varón de Dios y que podamos imitarle, como en un momento indicado dijo: sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo era un hombre que amaba a Dios, pero sobre todas las cosas él amaba a la iglesia. Amaba a la iglesia de tal manera que él dio su vida por el evangelio de Jesucristo. Amaba a Dios de tal forma que si lo perseguía antes de conocerle, ahora después de haberle conocido, lo ama con toda su fuerza, con toda su pasión y con todas sus energías. Y yo creo que como iglesia y como creyentes tenemos que imitar a hombres de Dios, tenemos que imitar la fe de ellos, porque lo bueno hay que imitarlo, ¿verdad que sí? Lo malo se desecha, pero lo bueno hay que imitarlo. Y en el capítulo 3 del libro de Filipenses, vaya conmigo allá, encontramos al apóstol Pablo dándonos unas advertencias y hablando con una iglesia muy querida y muy amada por él, la iglesia de los filipenses, una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero, una iglesia que comenzó, aleluya, al Pablo predicar la palabra y una mujer llamada Lidia escuchar la palabra que Pablo predicó a la orilla del río, su vida ser transformada, cambiada por el poder de Dios. Encontramos que uno de los primeros miembros de esta iglesia, aleluya, fue una joven que tenía un espíritu de adivinación. Uno de los primeros miembros de la iglesia en Filipo fue el carcelero que estaba ahí en la cárcel cuando, aleluya, Dios obró para que se libertaran a los presos que estaban allí. Él se iba a quitar la vida. Y Pedro le dice: no, no te quites la vida, por el nombre del Señor. Y este hombre viene al conocimiento de Dios y él y toda su familia reciben a Cristo como Señor y Salvador. Se establece la base, el fundamento para una iglesia que en el capítulo 16 de Hechos se nos dice que Pablo, aleluya, tuvo una visión donde había un hombre macedonio diciéndole en una visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta iglesia fue una iglesia que ayudó a Pablo
en diferentes formas en su ministerio. Durante tiempos de necesidad, ellos proveyeron para que el apóstol tuviera todo lo necesario para él llevar a cabo su ministerio. Aún estando en la cárcel, le envían ofrenda para que él, aún estando preso por el evangelio, pueda continuar, aleluya, siendo sostenido por la mano de la iglesia que también tanto le amaba. Y yo creo que debe haber una buena relación entre los pastores y la iglesia. Debe haber una buena relación entre los líderes y la iglesia en la que trabajan y militan. En la mañana de hoy hablábamos acerca, aleluya, de desarrollar líderes y de cómo Dios ha dado a la iglesia los 5 ministerios para que desarrollen el liderazgo, para que el liderazgo haga un trabajo efectivo, en el nombre del Señor. En el capítulo 3 de Filipenses, la palabra nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir en las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aleluya. El apóstol Pablo, en su amor por esta iglesia, les está dando una advertencia. Pablo, como buen pastor, como buen plantador de obras, está cuidando de la grey que Dios le dio, está cuidando de la hija que Dios le ha dado. Como un buen padre está cuidando de ella. En el tiempo en que vivimos tenemos un problema grave. En el tiempo en que vivimos, el problema que tenemos es que mucha gente, aleluya, no son, como decíamos hace 2 semanas atrás, llamados por Dios, sino que ellos se establecen como líderes en diferentes lugares, en diferentes iglesias, aleluya, y no tienen la pasión, y no tienen el amor, y no tienen el carisma, y no tienen el aprecio por la iglesia en que Dios les ha puesto. Por lo tanto, muchas veces explotan, aleluya, a la grey y se aprovechan de ella. En el tiempo de Pablo no había ninguna diferencia. Habían hombres que él les llama perros. Dice, guardaos de los malos obreros, o en nombre del Señor. Aparentemente en el tiempo de Pablo había gente que andaban aprovechándose, aleluya, de la iglesia. Si usted se va conmigo al Antiguo Testamento, va a ser el capítulo 3 del libro de Jeremías, y en el versículo 15, aquí hablando el profeta Jeremías y utilizando a Israel, el pueblo de Dios, como el rebaño, utilizando a Israel, el pueblo de Dios, como la manada de ovejas. Aleluya, le dice a Israel: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Leímos en Efesios 4 que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y aquí dice la palabra que Dios dará pastores que apacienten con ciencia y con sabiduría. Aleluya. ¿Por qué Dios está diciéndole eso, aleluya, al pueblo de Israel? Porque aún en tiempos de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, había, aleluya, problemas. Porque los líderes religiosos de Israel estaban aprovechándose del pueblo, estaban aprovechándose, aleluya, de la nación. Y en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, vaya conmigo rápido allá, encontramos a Dios declarando juicios, aleluya, sobre un grupo de hombres que en vez de estar haciendo la voluntad de Dios, se estaban, aleluya, aprovechándose del pueblo y estaban consumiendo y destruyendo a la nación. Dice la palabra en Ezequiel 34: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Oiga, cuando encontramos en la palabra así ha dicho Jehová el Señor, y seguido después de eso encontramos un ay, eso habla de juicio, eso habla de castigo, eso habla de que Dios está declarando una palabra de castigo o de ira sobre las personas a quien se les dirige, aleluya, el mensaje. El mensaje va dirigido a los pastores de Israel, a los líderes religiosos del pueblo de Dios. En la iglesia, aleluya, hay diferentes funciones. En el cuerpo de Cristo hay diferentes funciones, hay diferentes ministerios. Y cuando los líderes en esos departamentos, en esos ministerios, no prestan atención a lo que Dios dice, no tienen el oído afinado, no tienen el oído agudizado a lo que Dios quiere decirle al pueblo para ese momento, para ese tiempo. Aleluya, cuando la iglesia queda en silencio en alguna área, la iglesia sufre en esa área. Alabado sea el nombre de eso. La palabra dice, aleluya, mi pueblo perece porque le faltó
Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Cuando hay falta de conocimiento, aleluya, el pueblo perece, el pueblo sufre. La iglesia es la que lleva, aleluya, las malas consecuencias. Y dice la palabra: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. La tarea del pastor es de pastorear las ovejas. La tarea del pastor es de llevar, de sacar las ovejas del redil, de la manada, sacarlos del corral, como usted quiera llamarle, y llevarlos por el camino para llevarlos a pastos secos, a pastos. ¿No comen pastos secos las ovejas? El salmista David, que dice en el Salmo 23: en pastos deleitosos me hace descansar, ¿verdad? Junto a agua de reposo me pastoreará. El trabajo del pastor es alimentar a sus ovejas. Él es el responsable de cuidar a esas ovejas. El pastor contaba las ovejas cuando salía y contaba las ovejas cuando regresaba. Las pasaba por la vara, asegurándose de que todas las que salieron regresen de vuelta a casa. Y cuando le faltaba una, nos dijo Jesús en una ocasión, que dejaba las 99 en el redil y se iba por los montes, por los collados, a buscar aquella que se había perdido. Y cuando la encontraba, la tomaba en sus brazos y comenzaba a golpearla. Oveja desobediente. Así, ¿eso es lo que dice la palabra? No. Dice que vendaba sus heridas, la ungía con aceite y la traía de vuelta, aleluya, a casa. El pastor es responsable de cuidar las ovejas. Pero los pastores de Israel se estaban apacentando ellos mismos. O sea, que ellos no estaban buscando el bien de las ovejas, sino que estaban buscando el bien de ellos. Lo que hacían los hijos de Elí, aleluya, allá en el tabernáculo, que cuando venía la gente a sacrificar, le quitaban la carne, se acostaban con las mujeres a la entrada del templo y hacían un montón de cosas. Es lo que hacían estos hombres en este tiempo. Y Dios declara una palabra de castigo. Dios declara una palabra, aleluya, de ira en contra de ellos. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Le dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Esta gente se aprovechaban de todo. En el tiempo en que vivimos, mucha gente le tiene miedo a la iglesia. Y cuando digo le tienen miedo a la iglesia, le tienen miedo al sistema religioso. Le tienen miedo, aleluya, a la iglesia organizada. Porque muchos ven a la iglesia como algo lucrativo. Muchos ven a la iglesia como un lugar donde a la gente solamente se le saca el dinero, se le saca la lana, se come a la engordada y no se apacienta al pueblo con el nombre del Señor. No se toma cuidado de la gente, sino que están ahí simplemente ¿para qué? Para poder bendecir a una sola persona. Cuando la palabra nos enseña a nosotros que el ministerio es servicio, que el líder está aquí para servir a la iglesia, no la iglesia para servir al líder. Hemos cambiado el orden de Dios. Por eso es que Dios está enojado con estos pastores, porque ellos alteraron el orden divino. El líder debe servir, aleluya. El líder da un ejemplo de servicio. Jesucristo en el capítulo 13 del libro de Juan, él siendo el maestro, dio un ejemplo de servicio grande. Tomó una toalla, se ciñó la toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. En una ocasión, aleluya, yo traté de lavarle los pies a un hermano, aquí no quiso. Se negó, no, a mí no. Y yo no pude decirle lo que Jesús le dijo a Pedro, en el nombre del Señor. Pero imagínense, aleluya, como líderes tenemos que ser nosotros ejemplos de humildad. Tenemos que ser ejemplos de servicio. Hay mucha gente que piensa que un pastor en este tiempo no debe hacer algunas de las cosas que muchas veces hacemos, que solamente debe estar sentado en una oficina, aleluya, buscando información, preparando ciertas cosas, haciendo aquí y haciendo allá, en el nombre de Jesucristo. Pero hay tantas áreas en las que podemos servir. Hay tantas cosas que podemos hacer dentro de la casa de Dios, que debemos sentirnos orgullosos de poder hacerlas. Cuando una iglesia pone a su pastor tan alto, que lo elevan tanto, que es tan santo como Dios, yo les digo que hagan algo, prepárenle un colchoncito porque en cualquier momento se cae.
para que cuando caiga no se pegue tan fuerte. Porque hay gente que ponen a los ministros en un pedestal, y está bien que reconozcan la posición que estamos llevando a cabo, la responsabilidad que tenemos. Pero entienda algo, hermano, usted y yo somos idénticos. Yo no soy mejor que usted y usted no es mejor que yo. El hecho de que yo esté aquí parado no quiere decir que soy más santo que usted. Tengo más responsabilidad que usted. Tengo que darle cuenta a Dios un día por usted, en el nombre del Señor. Eso sí tengo que hacerlo. Pero entiéndame, yo puedo cometer errores, yo puedo faltar como usted falta, como usted falla. Algo es el nombre del Señor. Pero si usted ora por mí y yo oro por usted, Dios nos va a mantener firme a los dos. Alabamos el nombre del Señor. Esta gente, dice la palabra, que desgollaban a la gorda, la engordada, mas no apacentaban a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Yo decía en la mañana de hoy que nosotros debemos estar tratando de ser como Jesús. Jesús es nuestro modelo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que imitar las cosas que Jesús hacía. Y si algo tenía Dios o Jesús, era compasión por la gente. En ciertas ocasiones Jesús miró a las multitudes, dice la palabra que tuvo compasión de ellas. Él sintió el dolor de la gente. Él vio la condición en la que la gente se encontraba. Eso le causó dolor. Y muchas veces, aleluya, hay líderes que no les importa el dolor ajeno. No les importa el dolor del pueblo. No les importa ¿cómo se dice la palabra en inglés? Es struggle, la lucha de la gente con la que trabajan y con la que viven. El jueves, saliendo de casa del hermano Víctor, después que estuvimos allá con ellos orando un rato, vine aquí a la iglesia a apagar el sonido, porque lo había dejado puesto para que la hermana Justina, que estaba haciendo la limpieza, lo escuchara la radio, y vine a apagar los aparatos para que no estuvieran toda la noche encendidos. Y de regreso para mi casa, voy camino por la central y veo que hay unas luces encendidas frente a casa del hermano Víctor. Y dije, Dios mío, la policía. Y que me doy la vuelta a punto de que me dieran a mí una multa en medio de la carretera. Y me regreso a ver qué estaba pasando. Si hubiera sido otro, ya que se entiendan ellos, yo me voy para mi casa a dormir en nombre del Señor. Amén. Pero muchas veces nos identificamos con el dolor de la gente. Yo sé que si la policía viene y arrestan a uno, lo más probable es que no solamente que lo arresten y lo lleven a la cárcel, que termine siendo tal vez deportado. No queremos eso. No queremos que la gente, especialmente las familias, sean separadas. Amén, por cuestiones de migración. Queremos que la familia permanezca unida. Dice, la familia de Cristo vela el uno por el otro. Vamos a permanecer unidos, en el nombre del Señor. Pero tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Dice aquí, no vendasteis la perniquebrada. Es probable que en alguna ocasión alguien haya tenido alguna situación, algún problema, haya pasado desapercibido, de que yo como ministro, de que mi esposa no haya conocido la situación de usted, aleluya, de su familia, o de su familiar, o de su amigo, de su compañero. No porque fuimos ajenos a la situación, porque no nos quisimos saberlo, es porque no sabíamos de la situación. Y si no se nos informa, no podemos saber de la situación. Pero déjeme decirle algo, aleluya, cuando usted ama a alguien, usted se preocupa por ese alguien. Hello. Y no tiene que ir, hermanos, hasta martes para probarle que lo ama. Simplemente con pequeños gestos usted demuestra que usted ama, en el nombre del Señor. Hay gente que necesitan ser confortados. Hay gente que necesitan ser traídos de vuelta al redil. Y para eso está ahí el verdadero ¿qué? El verdadero pastor. El pastor no toma algo y no abusa de la grey, no se enseñorea de ella con dureza o con violencia. Hay pastores que sus miembros le tienen terror. ¿Cuántos me temen a mí aquí? Tengo un Magnum 357 aquí, que el que se pase de listo. Hay gente que le temen a los ministros. Niños que le tienen terror al pastor. El pastor es el ogro. El pastor es el monstruo. Es el hombre más amargado en la iglesia. Es el más serio, el que menos se ríe, el que menos tratan. Mire, yo le digo con sinceridad, hay padres que usan al pastor como la correa o el cinto para amenazar a sus hijos. Dicen, y ahí viene el pastor, y si no te portas bien te va a castigar, te va a regañar.
Por favor, no me use a mí, aleluya, para regañar a su hijo. Tenga usted el valor de decirle, te portas bien porque yo soy tu padre y tienes que obedecer. Pero no me utilice a mí porque después sus hijos me van a tener ¿qué? Me van a tener temor a mí. No van a querer acercarse a mí. A mí me encanta que los niños vengan donde mí en el nombre del Señor. Por ahí hay una que es tremenda, se llama Liz. Esa es tremenda, esa muchachita es tremenda. En el nombre de Jesús. Amén. Pero hermano, yo amo a los niños y espero que los niños me amen a mí. En el nombre del Señor. Pero entienda, tenemos que cuidar, tenemos que proteger y no tomar con violencia. Miren lo que Pedro le dice a la iglesia, o le dice a los ancianos, en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, ¿de quién? De Dios. La iglesia no es mía. Esta no es la iglesia del hermano Eliú. ¿Usted entiende eso? Esta no es la iglesia del hermano Eliú. Esta es la grey de Dios, sobre la cual Dios ha puesto al hermano Eliú para que las apaciente, en el nombre de Jesús. Pero esta no es mi iglesia. Yo no soy el dueño suyo. Usted no es mi esclavo, gloria al nombre del Señor. Esta es la grey de Dios. Dele gracias a Dios por eso. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más graves que tiene la iglesia cristiana? Aleluya, es que, aleluya, hay gente que quieren hacer lo que dice aquí Pedro, pero lo toman al revés. Quieren tomar ventaja de la iglesia y ven, aleluya, a la iglesia como una base de, ¿qué palabra podía utilizar para no usar una palabra incorrecta? De beneficencia, como un beneficio, lo ven como un beneficio. Y usted se encuentra gente hoy que usted conoció hace años, que eran miembros de una iglesia, y hoy los conoce, los encuentra, los saluda. Dios te bendiga, y como creyente, ¿de dónde te congregas? No, hoy yo soy pastor. Hoy yo tengo mi propia iglesia. ¿Y a qué concilio pertenece? No, somos independientes. Nosotros no nos sometamos a nadie, no nos sujetamos a nadie. Somos nuestra propia entidad. Decíamos en la mañana de hoy que tenemos que ser responsables a alguien. No hay llaneros solitarios en el Señor. Al principio, cuando comenzamos aquí, estábamos independientes, pero teníamos al hermano John Poston, que era nuestro nuestro pastor en cierta manera. Yo era responsable de John Poston. Nunca estuvimos solos así, de por decir estamos solos y se acabó. Hacemos lo que queremos. No, hay que siempre estar sometidos ¿a quién? A alguien. Alguien tiene que estar por encima de mí. Jesucristo es mi cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, en el nombre del Señor, y tenemos que ser responsables a alguien. Y hoy, mire, yo recuerdo cuando empezamos aquí, en el 1995, en el nombre del Señor. En Nashville no habían iglesias. Que yo recuerdo, habían 2 iglesias hispanas. Vaya hoy a Nashville. Vaya. A ver cuántas iglesias hay en Nashville. En cada esquina hay una iglesia. En cada esquina hay un grupito de 2, 3, 5, 10, 15, 20 que salieron de aquí, que salieron de allá y se buscaron a su propio pastor y están caminando y tienen su propia iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso trae un grave problema, porque tenemos gente sin fundamento, tenemos gente sin llamado, que están tratando de hacer un trabajo que Dios es el que lo otorga, que Dios es el que da la gracia para llevarlo a cabo, gloria al nombre del Señor. Y mucha gente sufren, son heridos en las iglesias, y cuando una persona es herida en la iglesia, piensa que todas las iglesias son iguales. Y ya no quieren venir ni a la iglesia de fulano, ni a la iglesia de sutano. Mejor me quedo en mi casa y así nadie me molesta. Porque hay gente que están, aleluya, adueñándose de la iglesia, tomando de ella por fuerza y a veces hasta con violencia. Yo tengo una cuñada, ya les he hablado muchas veces acerca de ella. Ella pertenecía a una iglesia donde ella era casi la esclava de los pastores. La esclava de los pastores. En una ocasión andábamos de vacaciones y estuvimos en la casa de ella, nos quedamos en la casa de ella, y ella cometió un error y dejó unos vasos de soda que habían comprado en un restaurante en el carro del pastor. Se regresó a la casa con nosotros y estando con nosotros en la casa, comiendo, cenando, recibe una llamada. El pastor la llama diciéndole que las sodas se habían tirado en el carro.
Y ella salió de su casa, nos dejó a nosotros en su casa y se fue corriendo a limpiar el carro del pastor. Eso no es apacentar, eso es aprovecharse de la gente. A la larga, ese ministro salió descubierto que andaba actuando incorrectamente. Una iglesia que estaba prosperando, de la noche a la mañana comenzó a declinar. Comenzó gente a salir. Obligaban a la gente a dar dinero. Cada familia tenía que dar $200 anuales para el regalo del pastor en el día de su cumpleaños. Es una buena idea, hermana. Por favor, anótala por ahí. Imagínense que hayan aquí 15 familias. Multiplique 15 por 2. ¿Cuánto me da? Son $3,000. Y si hay 100 familias, hello, haga la matemática. Y la gente tenía que comprometerse a hacerlo. Eso no es pastorear, eso no es apacentar, eso es aprovecharse de la engordada. Eso es comerse, aleluya, la carne y usar la lana para cubrirse. Dios no llama gente para que hagan eso. Dios está llamando hombres y mujeres para que apacienten la grey. Que si hay 1,000, le sirven a Dios. Que si hay 50, le sirven a Dios. Que si hay sueldo, le sirven a Dios. Si no hay sueldo, le sirven al Señor. Hello. Mire, ¿cuántos pastores en nuestros países viven lo que llamamos por la fe? Por la fe. ¿Los deja Dios en necesidad? ¿Los pasa Dios por alto? No, hermano. Dios es fiel, Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y lo bueno es que Dios nunca llega tarde. Cuando menos se le espera ese pastor, allá Dios tocó a alguien y le trae un saco de comida. Cuando menos se le espera, allá va alguien al mall, no es el mole, al mall. Y le compró un trajecito a su hija y se acordó que el pastor tiene una niña más o menos de la misma edad y del mismo tamaño. Le voy a comprar una a la niña del pastor, en el nombre del Señor. O al niño del pastor, aleluya. O le voy a comprar un par de zapatos a la pastora o al que sea. La gente se deja tocar por el Señor. No le estoy dando ideas, por favor. No estoy pensando que me estoy aprovechando de ustedes para que me compren algo. No estoy diciendo eso. Es lo que Dios hace. Amén, porque yo lo vi, mi papá fue pastor y trabajó toda su vida para sostenernos, pero yo pude ver la mano de Dios obrando en esa manera. Dios proveía, cuando menos lo esperábamos, aparecía algo. Dios nunca llega tarde, hermano, Él siempre llega a tiempo. Y cuando le creemos a Dios y vivimos por la fe, Él galardona, aleluya, su trabajo, Él galardona su sacrificio y Él nunca lo dejará a usted en vergüenza. No fortalecisteis las débiles, ni cubristeis la enferma. No vendaste la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y el 5 dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. La palabra dice, y era el pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Por qué cree usted que el enemigo tiene como blanco a los líderes de la iglesia? ¿Por qué cree usted que el enemigo nos ataca tanto y quiere destruirnos y derribarnos? Porque si el enemigo logra destruirme a mí moralmente y espiritualmente, y yo caigo en pecado, y yo traigo afrenta al evangelio, y yo caigo, aleluya, en un pecado que trae vergüenza a la iglesia, ¿qué va a pasar con ustedes? Algunos de ustedes dirán, el pastor que era mi líder, era el hombre que yo miraba y admiraba, cometió ese error, no hay esperanza para mí, yo me voy. Y hay mucha gente que vuelven al mundo, se van, abandonan la fe, simplemente porque el líder falló. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra dice, y era el pastor y las ovejas se dispersarán. El pastor es el que guía, amén, a las ovejas. Él las lleva por el camino correcto, las lleva a comer y las trae de vuelta a casa. Por eso es que la iglesia constantemente debe estar orando por sus pastores. Por eso es que el pastor constantemente debe estar orando por sus ovejas y velando por ellas. Amén. Porque si se hiera el pastor, las ovejas se van a dispersar. Y no hay nada más triste que una oveja perdida en el monte. Porque en el monte hay ¿qué? Fieras. En el monte hay lobos. Y el lobo está buscando una oveja que esté solita para poder comérsela. Pablo dice, hablando a los filipenses, regresa conmigo allá, ya estoy por terminar, me faltan 2 horas. Gloria a Dios.
Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hermano, yo les he dicho a ustedes que yo no puedo mantenerlos a ustedes amarrados aquí en la iglesia. Hay gente que tiene una disposición de que un día se van a ir y se van. Aunque usted los amarre con cadenas, se van a ir. Pero déjeme decirle algo, usted es libre, en Cristo usted es libre. Pero también tiene usted que educarse para que el día que usted tenga tiempo y vaya a visitar otra iglesia donde lo inviten, en el nombre del Señor, y usted escuche algo que no está de acuerdo con lo que ha escuchado aquí, usted pueda ser sabio y maduro lo suficiente para determinar, aleluya, dónde está la verdad de Dios. Porque muchas veces, hermanos, escuchamos cosas que suenan bonitas, pero cuando las investigamos a los pies de la palabra y a la letra de la palabra, van contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo dijo, conoceréis y la verdad os hará libres. Para pararse a predicar uno aquí al frente, uno no puede, uno no puede decir, ok, Tim Marín de Dos Pingües, ¿de qué voy a hablar? O tener una pizarra y tirarle ahí, ok, voy a hablar del pecado mañana. Me cayó en la fe, voy a hablar de la fe, en el nombre del Señor. No, hay que buscar la dirección de Dios. Porque verdaderamente, hermano, la iglesia necesita el alimento específico para la hora en la que están viviendo. Y créame, el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo, como dice Pablo, le dice a Timoteo, algo en el capítulo 4, si no me equivoco, de su primer libro. Gloria al nombre del Señor. Donde Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay gente que tiene comezón de oír, quieren escuchar algo nuevo. Eso que el pastor predica ya yo lo he escuchado. ¿Cuántas veces no he escuchado yo predicar de Noé? ¿Cuántas veces no he escuchado yo predicar de Job? Eso es tema viejo para mí. Yo quiero algo nuevo, algo fresco, una revelación nueva. Tenga cuidado con esa revelación nueva, ¿dónde lo va a llevar? Alabamos el nombre del Señor. Porque si va contrario a lo que la palabra dice, tenga mucho cuidado. Mantenga la mano en la emergencia para que ponga el freno rápido. Aleluya. Y tenemos que ser sabios. No hay alimento como el de casa. Qué poquitos amenes dijeron ahí. ¿Usted prefiere comer en McDonald's que en su casa? Hello, a eso me refería. No hay mejor alimento que el de casa. A mí me encanta el arroz y las habichuelas. En el nombre del Señor. Y mi esposa cocina buenísimo. ¿No se da usted cuenta? Ella cocina buenísimo. El hermano Eddie me dijo hace un tiempo atrás, pastor, usted jamás va a rebajar. Usted jamás va a perder peso. Y digo, ¿y por qué? Porque su esposa cocina demasiado bien. Amén. No hay comida como la de casa. En el nombre del Señor. Y cuando se prepara, como dicen por allá, con amor. Para no decir amor. En el nombre del Señor. Sabe mucho mejor, ¿verdad que sí? No hay nada como lo de uno, como lo propio, como lo de nosotros, en el nombre del Señor. Les contaba el otro día de una pareja que estuvo aquí y tenían 2 niñitas. Se sacrificaron para traerlas de México, pagaron miles de dólares para traerlas de México. Las traen al país. Ambos están trabajando. Las niñas van a la escuela y no les gusta la comida del comedor escolar. Y no les gustan las tortillas que vendían por eso. Venden tortillas en la tortillería azteca, pues ya la cerraron. Sigue todavía en la venta. Y no les gustaban las de mi México. Y no les gustaban las tortillas aquí porque no sabían iguales a las de México. Oiga, esto es algo, a mí no me lo contaron mi hermano, yo lo vi con mis propios ojos.
Así flaquitas las muchachitas. Dejaron de comer, no querían comer la comida. ¿Qué tuvieron que hacer los padres? Tuvieron que regresarse a México. No solamente mandarlas a ellas, se tuvieron que regresar ellos con ellas a México. Se le iban a morir de hambre. Pregúntele a la niña del hermano Adonías, que está perdiendo peso porque no le gusta la comida de la escuela. Yo no los culpo, esa comida es malísima. ¿Ok? Pero no hay nada como la comida de mami. No hay nada como la comida de casa, en el nombre del Señor. Y no hay mejor alimento que la palabra de Dios. Y cuando en su iglesia le predican la palabra, usted puede estar seguro, hermano, que aunque venga viento, que aunque venga marea, que aunque venga tempestad, usted va a estar ¿qué? Firme, porque usted está firme en la roca, no en el emocionalismo, no en, aleluya, el entretenimiento. Usted está firme en la palabra de Dios, en el nombre del Señor. Y el apóstol le dice a Timoteo, aleluya, claramente en los posteriores tiempos vendrán gente que serán malos, van a estar enseñando cosas, aleluya, que no convienen. Y es mejor que nos digan, que nos señalen porque somos, aleluya, supuestamente anticuados, porque no estamos a la moda, que hablen de nosotros porque, aleluya, somos de la vieja guardia, como quieran llamarle, o legalistas, o como quieran decirle, a que digan de nosotros que somos unos pecadores y que somos unos liberales y que todo lo permitimos en la iglesia, porque un día vamos a darle cuenta a Dios por eso, en el nombre del Señor. Amén. Para ir terminando, vaya conmigo de vuelta a Jeremías, capítulo 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dios mismo dará el pago en persona a hombres que se han autoproclamado, aleluya, líderes religiosos, y lo que le han hecho es un daño al pueblo. Dios mismo. No, Dios tiene que hacer algo, no manda un muchachito a hacerlo. Él lo hace él mismo, pero en el nombre del Señor. Él va a dar el pago. Dios va a llamar a cuenta. Dios va a hacer justicia, en el nombre del Señor. Gente que por amor al reconocimiento se meten, como dicen en mi tierra, en camisa de 11 balas, en el nombre del Señor. Y a la larga, aleluya, el que pierde es la oveja. La que pierde es la oveja. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza. Tenemos que ser como el apóstol Pablo. Pablo amaba a la iglesia de Filipenses de tal manera que aún en sus días finales, él les está diciendo: me recuerdo de ustedes en mis oraciones. Siempre le pido a Dios por ustedes. De cómo se acordaron de mí en mis necesidades. De cómo proveyeron para mi necesidad. De la ofrenda que me enviaron con Epafrodito, en el nombre del Señor. De lo que han hecho por mí. Y al final le dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y nosotros escuchamos ese mensaje, ese pasaje de la Escritura, y decimos: sí, Señor, te voy a dar $10 para que me des 1,000. Comenzamos a negociar con Dios. Pero la iglesia de Filipenses, de Filipo, no funcionó así. Ellos le enviaron a Pablo, ellos le dieron a Pablo, porque querían bendecir al siervo de Dios. Porque querían que el hombre que Dios había llamado, había escogido para hacer la tarea que estaba haciendo, tuviera más que lo suficiente para hacerlo. No porque estaban negociando por Dios. Y ahora Pablo se da la vuelta y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hay gente que quiere la mano de Dios, pero no buscan el rostro de Dios. Hay gente que quiere que Dios les dé, pero no están dispuestos a dar ni de su tiempo. Alabamos el nombre de Dios. Y si algo usted puede dar es tiempo. Voy a cerrar con esto. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? Como mínimo 40. Y hay quienes se quejan porque solo tienen 40. En la economía en la que vivimos, hermanos, si tiene 40, dele gloria a Dios. Porque hay gente que tienen 2, 3 trabajos, porque todos trabajan 10 aquí, 10 allá, 10 en otro lugar. Y están luchando por mantener una familia. Si usted tiene 40 horas semanales fijas, dele gloria a Dios por eso. Es una bendición. Amén. Pero el que pueda tener más de 40, hermanos, se las ingenia para trabajar 50. Y cuando llega a 50, se da cuenta de que está gastando
más de lo que está ganando, tiene que buscar la forma de trabajar un poquito más. Y cuando venimos a ver, no tenemos ni tiempo ni para servir a Dios. Se sale de un trabajo y se corre para otro. Se sale de ese y vamos a dormir. Para dormir 6 horas a la prisa, para levantarnos temprano, para irnos para el primer trabajo. Hermanos, y es un ciclo vicioso. Un ciclo vicioso. Y cuando llega el tiempo de servir a Dios, que estoy tan cansado, hermano Edis. Tengo tantos achaques, tengo tantos dolores, no tengo ni energías. Gente que andan tomando 5 horas de energía para mantenerse despiertos. Parecen zombies. No piensan bien, no saben ni qué están haciendo. Pura cafeína en los nervios, lo que tienen, la sangre, lo que tienen. Porque quieren mantener ¿qué? Continuar trabajando, haciendo dinero. Y no es malo hacer dinero. No me malentienda. Dios quiere que usted tenga más que lo necesario para suplir para sus necesidades, para su familia. Pero cuando no tenemos tiempo para darle a Dios por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, si usted pudiera darle a Dios más de su tiempo, en el nombre del Señor, esta iglesia caminaría mejor. Porque no serían los mismos los que todo el tiempo están haciendo lo mismo. No sería el mismo grupito que todo el tiempo se está quemando, sino que habría más gente para hacer ¿qué? Mucho más para el Señor. Y créame, le digo algo, créame, aunque usted no lo crea, aunque tal vez usted no lo haya pensado, pero Dios nos está, hermano, posicionando en un lugar, en un momento, en el tiempo que estamos viviendo, para una cosecha que va a llegar, aunque usted no lo crea, yo lo creo, yo lo confieso en el nombre del Señor. Pero si no preparamos el ambiente, si no nos capacitamos ahora para cuando llegue la cosecha, hermano, la gente se nos va a escurrir en las manos. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? El Señor preparó a 120 el día de Pentecostés. Y en el primer sermón de Pedro, ¿se convirtieron cuántos? 3,000. Haga la matemática, alguien que me divida por ahí 3,000 entre 120. Rápido. ¿Usted que fue a la escuela? 3,000 entre 120. I'm waiting. Ustedes fueron a la escuela a almorzar, yo creo. ¿Quién tiene la matemática? ¿Quién lo hizo ya? 3,000 entre 120 o 120 entre 3,000, como usted lo quiera poner. Ahí está Everaldo sudando. Dime, ¿cuánto es? Aproximadamente, ¿cuánto es? 6,000. No estoy multiplicando, dividiendo. 25. Son 120 grupos de 25 personas. Dios estaba preparando a los discípulos, a los que estaban allí en el aposento alto, porque Él quería ponerlos ¿a qué? A trabajar. Usted como iglesia es la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, hermano. Pero si no nos preparamos, si no nos capacitamos, no vamos a poder hacer la tarea que Dios quiere que hagamos. ¿Puede usted pastorear 25 personas? Bueno, ¿cuántos pueden pastorear 25 personas? Levante la mano, usted cree que usted puede hacerlo. ¿Tiene empleados en su compañía? ¿Es supervisor? Hello. Usted puede, seguro que se puede. Lo que necesitamos tener que hacer es creerle a Dios y confiar en Él. Creerle a Dios y confiar en Él. Él está comenzando una obra en usted y en mí, porque Él sabe que muy pronto, la atmósfera va a cambiar. Muy pronto se va a soltar algo en el espacio, en los aires, en una dimensión espiritual, en la que usted va a decir, wow, el pastor tenía razón. ¿Por qué cree usted que estamos ya predicando por la radio? ¿Por qué cree usted que estamos predicando por la internet? Nos estamos preparando para cuando tengamos ¿qué? El buen equipo de sonido, el buen equipo de video, tengamos una buena cámara, que el hermano Geraldo no tenga que luchar con ella para que yo me vea bonito en ella. Eso es casi imposible. Alabamos el nombre del Señor. Pero Dios nos está ¿qué? Preparando. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hace falta líderes que estén dedicados, capacitados, entrenados, dispuestos y que amen la iglesia y que amen la obra. Yo no puedo solamente yo amar la obra. Tiene usted que amar la obra en la cual Dios lo ha puesto. Tiene usted que amar la iglesia en la cual Dios lo ha puesto. Porque Dios lo trajo aquí con un propósito, créamelo. Dios lo trajo aquí para que usted haga algo que solamente usted pueda hacer.
Nadie más puede hacerlo como usted lo va a hacer. Y es el tiempo de Dios para usted. Y es el tiempo de Dios para esta iglesia. Tenemos que creer, hermano. Aleluya, que aunque hay gente que andan haciendo mal, todavía hay gente que aman la obra. Todavía hay hombres y mujeres que se entregan por completo en el nombre del Señor y dan, hermano, hasta la última gota de sudor por el pueblo de Cristo. ¿Se puede poner en pie conmigo? En el nombre del Señor. Le damos gracias a los hermanos que nos han estado mirando por la internet, nos han estado escuchando por la radio. Les invitamos a que la próxima semana estén con nosotros. Amén.